Bueno, Alberto Venegas Lynch es uno de los intelectuales más influyentes de América Latina. Voy a decir brevemente el currículum, pero ha escrito infinidad de libros, tiene 2 doctorados y bueno, fue fundador de la primera escuela de negocios de posgrados de Argentina y fue su director durante 23 años. Berti, bueno, actualmente es diputado, como ustedes sabrán observado hoy, pero además, bueno, trabajó 13 décadas en la función, en la actividad privada. Joaquín, que por ahí lo conocen un poco menos, pero es licenciado en Administración de Empresas, posgrado en Agronegocios de la Universidad de San Andrés, es fundador y socio de Glocalterra, una empresa de agronegocios, y también es presidente y asesor de inversiones estratégicas. Bueno, durante la campaña presidencial, no se ha hablado de la política, durante la campaña presidencial de Javier Milei, en 2023, apareció en diversos medios, con la Batalla Cultural Libertaria y el programa de ahora el presidente Milei. Posteriormente colaboró en diversos asuntos agrarios en la actual administración y también creó el comité ejecutivo que ayudó a formar el partido de La Libertad Avanza en Entre Ríos, donde él vive desde hace 15 años. Y Joaquín, el menor de todos, Joaquín Hijo, es conocido por todos como Paqui, tiene 21 años, estudió su escuela secundaria en Entre Ríos y actualmente está cursando en el IDRO la carrera de Ingeniería. Bueno, esta mesa no es una casualidad, sino que es en realidad para mí como un homenaje al papá, al abuelo, del bisabuelo de cada uno de los aquí Venegas Lynch presente, dado que, bueno, después de, para los que no son argentinos, fue la generación del 37, de Roca, de Juan Bautista Alberdi, que fue el inspirador de la Constitución Nacional Argentina, originalmente liberal, aunque después le hicieron algunos cambios poco conducentes para los liberales. Bueno, después de eso llegó un momento que, bueno, hubo una etapa de estatismo que se debió en principio a la presidencia de Hipólito Yrigoyen, al golpe de 1930 y muy especialmente al golpe de 1943, pero durante muchos años es como que desaparecieron las ideas liberales y fue el papá de Alberto quien realmente reintrodujo las ideas liberales en la Argentina. Viajó a Estados Unidos y participó y tuvo reuniones a la Foundation for Economic Education y fundó luego aquí una institución que era el Centro de Estudios para la Libertad, no recuerdo si originalmente se llamó, creo que no se llamó así, donde organizó seminarios en todas las provincias del país, dio cursos, bueno, publicó una revista de ideas sobre la libertad y además bueno, becó jóvenes para estudiar en Estados Unidos. Me comentó Alberto, que yo algo tenía idea, que están con Berti, bueno, escribiendo un libro sobre la historia del liberalismo en la Argentina. Así que quisiera primero, bueno, cada uno de ustedes que me dijera cómo fueron influyendo las ideas, si fueron una asimilación familiar o fue iniciativa propia adoptar estas ideas. Hola. Bueno, ¿aprendieron? Quiero agregar aquí a lo que dice tan generosamente Ana, que falta uno de mis hijos, mi hija, y faltan 6 nietos, pero no hemos querido coparle más el espacio, por eso nos limitamos a los que están aquí presentes. Estoy muy orgulloso de mis 3 hijos, de mis 7 nietos, y vamos a escuchar atentamente lo que nos va a decir Paqui, lo que nos va a decir Berti y lo que nos va a decir Joaquín. Yo ya hablé bastante esta mañana, así que me abstengo. Comentaros sobre tu padre. Bueno, mi padre en el año 42 descubrió accidentalmente un libro de Gottfried Haberler, ese año traducido por el Fondo de Cultura Económica de México, se llamaba Prosperidad y Depresión. Haberler en ese momento enseñaba en Harvard, pero había asistido a los seminarios de Mises, de Ludwig von Mises, en la Cámara de Comercio de Viena,
y estableció un seminario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde eran 4 personas, incluyéndolo a él. En primer lugar, William Leslie Chapman, que después fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas cuando mi padre lo invitó a Mises en el año 59. Esas célebres 6 conferencias que me pidió Unión Editorial que prologara, y lo hice con mucha emoción, y les confieso a ustedes, y espero que no trascienda, que la 6ª conferencia me la perdí porque le saqué una copia de la llave del auto a mi padre para salir con una chica. Le pido que esto no lo comente. Pero Carlos Lucetti era otro de los integrantes que completó sus estudios del doctorado en Oxford. El otro fue José Santos Boyán, hijo, que cambió de carrera y fue decano de Filosofía y Letras. Como dijo Ana, mi padre, hacia fines de la década del 50, fundó el Centro de Estudios sobre la Libertad. Ideas sobre la libertad, invitó a muchos profesores, becó también, como dijo Ana, a muchos jóvenes para maestrías y doctorados en Estados Unidos y Europa, principalmente en Estados Unidos. Y hago otra confidencia acá, que no voy a dar nombres por supuesto, pero hubo algunos problemas familiares cuando mi padre becaba jóvenes, porque en muchos casos no conseguía las becas para financiarlo y ponía de su propio peculio, lo cual no le gustó a algunos miembros de la familia. Yo, como dije esta mañana, soy liberal gracias a la infinita paciencia de mi padre de mostrarme otros lados de la biblioteca. Cada uno si quiere comentar, entonces con nosotros, por orden de edad. Bueno, primero yo quiero también agradecer, a propósito de esto de ser parte de la familia, yo creo que hay mucha gente de la familia que está en el backstage, y me parece que es una parte también medular de lo que hacemos, quizás lo que hemos tenido de exposición pública. Yo aclaro que la exposición pública que he tenido ha sido gracias a la generosidad de Javier Milei, que ha trasladado su capital político y su exposición a gente que lo acompañe. Es una persona muy generosa, y creo que también, en cierta manera, me es muy familiar eso, porque mi abuelo y mi padre han sido igual. La generosidad con la gente que le veía potencial y quería ayudar dentro del liberalismo. Hay anécdotas que cuenta gente que le han tendido una mano que son muy emocionantes. Pero también dentro de la familia, esta mamá, por supuesto, siendo el pilar ahí de la familia, dentro del vértice de nuestra familia. Matilde Blanchard, mi mujer, que en todo este proceso político, la verdad que es un cambio muy grande, saliendo del sector privado, que tiene muchas aristas, muchas cosas amargas, y la verdad que es una excelente asesora ad honorem respecto de muchos aspectos, críticas, constructivas, y se mantiene muy atenta también con los current affairs y demás, así que una gran asesora. Eloísa Perea Muñoz, mi cuñada, que es también una gran seguidora de mi actividad, y ahora sumado Joaquín si Dios quiere, a la senaduría, también lo será dentro de su casa, pero ha sido un gran soporte. Y Marieta, mi hermana, también desde lo que son los valores, el apoyo, y ella también construye la cuestión de la batalla cultural dentro de su metro cuadrado. Yo siempre insisto que la política quizás es una cosa súper secundaria, y es muy poco recomendable, pero una función necesaria. Lo más importante es lo que se construye dentro del metro cuadrado particular de uno. No resuelve toda la política. De hecho, si vemos en un correlato, es primero la batalla cultural, porque nadie vota algo que no entiende. Entonces, justamente el éxito de Javier Milei creo que ha sido en la batalla cultural, y gracias a distintos esfuerzos, como el caso de mi abuelo, que contó en detalle papá mismo, de la fundación y la creación de SEADE, también toda su obra, sus charlas, que iba por todas partes del mundo. En la Argentina también se subía a un avión o a un colectivo, iba a todos lados a dar charlas, con mucho ánimo y siempre mucha esperanza, y son las pequeñas cosas que se van construyendo para que después eso se pueda aplicar a la política, y quizás tengamos un Javier Milei. Han sido los esfuerzos
unos más grandes que otros, pero los esfuerzos así micro que se han dado en la batalla cultural. Así que bueno, también básicamente un reconocimiento a mamá, a Mati, a Elo y a Marieta. Hola. A mí me gustaría decir, primero las gracias por tus palabras, la invitación, el esfuerzo fenomenal de International Liberty de generar estos eventos, que son esfuerzos de tiempo, hay muchísima gente que está detrás de esto, y son parte de la llama de la libertad a nivel global. Así que bueno, felicitarlos y agradecerles por supuesto por la invitación. A mí me gustaba pensar en esta conversación que estamos teniendo acá, en contar el otro costado de mi viejo y de mi abuelo, que han sido un poco los que han impregnado nuestras vidas y las han hecho florecer con las ideas del liberalismo. Pero eso ya me parece que lo conocen, es muy conocido, es famoso, el prócer, como dice Javier. Pero yo me llevo de mi viejo y de mamá el criterio. Y el criterio en las tomas de decisiones de la vida basados en valores morales definidos en saber cuándo las cosas se hacen bien y cuándo se hacen mal. Yo he sido bastante desastroso en mi colegio, hasta tercer año, creo que hice un chip, un clic, y a partir de cuarto y quinto pude enderezar un poco mi vida académica. Y en todas las decisiones yo siempre he estado tal vez un poco alejado de la batalla cultural. Yo nací en el metro cuadrado, en el colegio. Me acuerdo que si bien no era académicamente muy destacado en los primeros años, me acuerdo perfecto, década del 80, estar discutiendo con mis amigos y mis padres la importancia de privatizar las telecomunicaciones. Me acuerdo patente eso. Entonces mis amigos me decían, pero ¿cómo vas a privatizar las telecomunicaciones? ¿Cómo van a haber distintos cables que va a estar toda la ciudad llena cubierta? Yo decía, dejá que el mercado decida, el mercado lo va a resolver. Por supuesto, no existía el celular, ni internet, ni nada de esto, ¿no? Pero ya de chico, solamente por escuchar el empeño que ponía papá en todos nuestros almuerzos y comidas, en transmitirnos las ideas, eso estuvo. Pero yo quiero rescatar por sobre todas las cosas el hacer lo correcto, el desarrollar la conciencia para cuando estamos solos tomar la decisión correcta. Yo me he dedicado siempre, y me han atraído más el mundo de los negocios más que la parte intelectual. De intelectual no tengo absolutamente nada, no he escrito un paper, no he escrito, salvo alguna vez, alguna carta de lectores en La Nación. Me he concentrado en el mundo de los negocios y me ha ayudado enormemente el legado que me ha dejado mi padre en hacer lo correcto. Como saben, cualquier hombre de negocios se encuentra en la vida frente a situaciones difíciles, pero nunca tuve, digamos, problema en poder recordar o traerlo a papá con esas incansables batallas que tuvo cuando decidió dejar la vida empresaria para dedicarse a la vida académica e intelectual con su ESIADE, su hijo, que tanto esfuerzo, tanto empeño batalló para ir en contra del statu quo, para ir en contra, ¿cómo se llama el ministerio? PONEAO, ¿no? PONEAO.
Entonces era, papá no quería entrar en el mundo justamente de las regulaciones para ser uno más. Entonces tuvo batallas incansables, pero yo lo veo a él siempre como con una antorcha, no solamente por la parte de la libertad, sino en hacer lo correcto, en el hombre de bien, en que la verdad prevalece sobre la mentira, y el respeto a uno mismo por sobre todas las cosas. Así que yo quiero, nada, hijo, acá agradecerte eso, porque es el legado más importante que a mí me deja. Paqui es mi hijo mayor y Maya está acá, mi única hija mujer. Tengo 3 hijos más, somos 5 en casa, los otros 3 están, bueno, era feriado, pero están en su casa en Entre Ríos, así que no están acá. Eloísa, mi mujer. Si hay algo que a mí me gustaría dejarles a ellos, son principios y valores morales de hacer lo correcto. Y si a eso le podemos agregar la defensa de las ideas de la libertad, peleando nuestro metro cuadrado y no dar por sentado que la libertad es simplemente algo que tenemos por añadidura, sino que tenemos que darnos cuenta que tenemos que pelear por eso. Bueno, yo ya estaré más que satisfecho como padre y como marido. Así que bueno, gracias viejo y gracias viejita por tu enorme sostén en casa. Sos un cimiento importantísimo para no solamente lo que hace el viejo, sino para todos nosotros. Tu frescura, tu bondad, tus valores morales y principios. Así que bueno, muchas gracias a todos. Antes de escucharlo al querido Paqui, quiero agradecer muchísimo la generosidad de las palabras de Berti y de Joaquín, que me emocionan enormemente. Y quiero agregar solo un punto, y es que hay muchas cosas de la herencia acá. Una de las cosas de la herencia es mi pésima condición de estudiante en el colegio. Yo fui a 7 colegios, 5 en la Argentina y 2 en Estados Unidos. Los colegios de la Argentina eran el Ángel Gallardo, el Cardinal Newman, St. George's College de El Salvador y la Escuela Argentina Modelo. Y en Estados Unidos, el Priory School y Archbishop Carroll High School. 7 colegios, y les confieso, y he dicho varias veces esto y lo he escrito, que no sé cómo me recibí de bachiller porque nunca estudié nada. Siempre estaba con el tema del tenis, del rugby, cómo escaparme de los guardianes y los perros en San George para escaparme a Quilmes, y muchas piruetas en la vida social. Pero al entrar a la facultad, por un clic extraño, yo creo que es por ver la soledad de mi padre en esta lucha que mencionamos antes, cambié radicalmente y completé, como se dijo, estos 2 doctorados. Pero esa herencia también se la pasé a los chicos en cuanto a su calidad educativa, que también cambió en la facultad, en la carrera de grado y en la maestría que hicieron. Ahora tenemos el enorme gusto, emoción, de escucharlo al querido Paqui. Bueno, buenas noches, y es la primera vez que hablo, así que estoy con unos nervios terribles, voy a intentar hacerlo lo más corto posible, pero a lo contrario de mis abuelos, yo llego al liberalismo totalmente con un legado, como una herencia, como algo que ni siquiera lo pensé. Es algo que yo iba al colegio, iba a clase de ética, de historia, y escuchaba a mi profesora hablar de justicia social y distintas cosas que decir, no entendía qué me estaba diciendo esta señora y por qué pensaba tan distinto a mí, si era algo que me habían bajado, como que cuando saludás a alguien mayor le tenés que dar la mano y mirar los ojos, era algo muy básico. Y
no hasta hace poco, fue que me di cuenta del regalo que me dio Tatá y después mi viejo a mí, porque la manera de procesar ideas y todo me cambió mucho, y la verdad que es un regalo que voy a estar eternamente agradecido. Yo era chico y no entendía, tenía, no sé, 10 años, íbamos a Colonia, donde vive en Rataimuti, y estaba durmiendo y de repente empiezo a escuchar el ruido de una computadora, así que sonaba el Windows a las 4 de la mañana, y decía, ¿cómo? ¿Viste? Y lo veía a Tatá escribiendo así en la computadora, dándole, y decía, ¿qué es lo que lo mueve tanto para que sin importar el horario, el momento, ese hambre por conocimiento y ganas de seguir a la edad que tenía, que para mí era un señor de 1000 años, todavía como alguien grande? Decía, ¿cómo a su edad sigue con el hambre de querer aprender más y desarrollarse? Y yo creo que ese es el regalo y es a lo que aspiro. Yo no soy para nada como intelectual, como dice papá, de a poco me voy metiendo, pero lo que más aspiro es a eso, a llegar a 82 años, no sé cuántos años tenés, y seguir con las ganas de crecer día a día. 85. Contame, no sé si vos con tus padres, tu papá o tus tíos, si te comentaron en la época que ellos estudiaron cómo era el comportamiento o la aceptación de las ideas por parte de sus compañeros, y si es que sabes eso, ¿qué diferencia encontrás en esta época? Yo creo que cuando yo iba al colegio seguía siendo parecido. Yo siempre me encontré con una barrera en el pensamiento, sobre todo en clases de ética e historia, que era lo que más chocaba. Y de los cuentos que me acuerdo, no he hablado mucho del tema, pero me acuerdo de que acababa de hacer el ejemplo de acá de papá, de Telecom. Y es algo que lo tengo totalmente, era chico y lo tenía totalmente incorporado. Y entonces eso me hacía, yo creo que vas creciendo y vas empezando a abrirte más mentalmente, porque a mí me estaban diciendo algo totalmente contrario. Yo tenía 12, si aquí está pasando, me están diciendo esto tan distinto, y creo que empezás a crecer y yo me peleaba mucho, me enojaba con las profesoras, y vas creciendo y vas empezando a encontrar que hay muchas otras ramas, muchas otras ideas, y cómo con el regalo que nos dieron poder luchar eso desde un lado más como tranquilo y eso. ¿Los compañeros? Mis compañeros siempre como... ¿Cómo Era lo mío, en el colegio era lo mío, yo contra la profesora generalmente, y los chicos, mis amigos, a nadie le interesaba, no le importaba, y era tipo, qué pesado este loco, va a empezar a pelear con la profesora. Es más, la profesora antes de dar un tema decía, bueno, Paqui, yo sé que a vos esto no te gusta, y te daba el tema, y yo no estaba loco. He pasado por eso. Y nada, todo muy desde otro lado, toda mi generación, por lo menos de mis amigos, todos muy callados, y haciendo como una vista gorda. ¿En la facultad también? En la facultad también, ahora ya no, ya somos más grandes, ya si sos callado o no te interesa, o vas por otro lado, pero tengo varios que les interesa, y hay ciertas materias de ciertos enfoques en procesos, empresas y demás que tenemos, en el cual chocamos con el profesor, pero de una manera bien, y ahí ya hay varios, diría la mayoría. Berti, como al principio dije, están ustedes haciendo un libro con tu padre. Contame un poco cómo surgió esa idea y cómo la piensan, o para cuándo piensan que va a salir el libro, y qué nos podés adelantar. Primero, no es la historia del liberalismo, creo que el título es de pasado y presente del liberalismo, que es una suerte del diálogo que vamos y venimos,
una correspondencia. Por supuesto hemos pensado inicialmente más o menos algunos temas medulares y tratar de no transitarlos de nuevo para que no sea repetitivo para el lector. Te diría que estamos pasando la mitad del libro, me parece. Yo tengo un problema porque papá cuando escribe su parte, lo escribe inmediatamente después que yo le paso mi feedback. Y a mí, con la actividad parlamentaria y todo, se me hace más difícil dedicarle, pero bueno, tengo una presión permanente de por qué no me escribo un párrafo de lo que me toca, pero viene bien, muy interesante. Creo que siempre transmitir los mensajes creo que también es un autoformativo y autoeducativo, y uno también se pule en la transmisión de las ideas, que dicho sea de paso, y aprovechando lo que dijo Paqui y demás, que todos más o menos transitamos por lo mismo en el colegio, a contracorriente siempre. En nuestro caso, cuando éramos chicos, papá nos planteaba desafíos respecto a alguna iniciativa que podíamos tener, y eso generalmente crea cierta adrenalina o cierta cosa refractaria de no involucrarse. El mérito que podemos tener, o por lo menos yo tuve, de decir que sí a, por ejemplo, me acuerdo una vez que toda la parte de pulir la redacción, empezar a enseñar a aprender a escribir, fue de chico cuando creo que fui a la biblioteca y le dije algo que había pasado los temas políticos en Estados Unidos, que también me interesaba todo ese tema. ¿Por qué no escribís una carta de lectores? Yo veo si se puede publicar en la prensa, que en su momento la dirigía Máximo Gaiza Paz. Entonces uno realmente, no, solamente te decía, y uno trata de evitar esas exposiciones, pero me pareció un ejercicio interesante. Obviamente fui a mi cuarto, estuve 4 horas tratando de escribir 2 párrafos, porque una carta de lectores tiene que ser algo muy corto, sobre todo en la época que era todo el tema de prensa a papel, con lo cual el espacio era una cosa crítica, y a un chico de, 16 años, publicarle algo era un costo. Obviamente cuando le acerqué lo que había escrito a papá, que me parecía una obra magnífica de la literatura universal, me tachaba todo estaba mal, no entiendo qué querés decir acá. Me hizo todo el proceso para que yo vuelva, y por supuesto no fue en una sola carta. Esa carta salió, me gustó, después escribí sobre el aborto, después mucho más adelante columnas, y terminé escribiendo en columnas de economía y de política, pero durante mucho tiempo era la necesidad, y sigo haciéndolo, la necesidad antes de publicarlo, decir, che, ¿qué te parece esto? Pero en el proceso que era la cuestión de la redacción, la primera vez que me dijo, está perfecto, mandalo así, fue la gloria absoluta, que yo dije, debe estar apurado y no tiene tiempo para verlo. Pero siempre compartimos eso, lo mismo con el tema de los profesores, también hay algo que no me suena, el profesor de formación moral y cívico, historia, dijo tal cosa, que era como que me sonaba algo que había escuchado algo distinto y me sonaba mal. Entonces papá decía, ¿querés en la clase que viene pedirle hablar 10 minutos y le haces un contrapunto? Me aumentó la adrenalina obviamente de ese momento, es decir, exponerme con el profesor la primera vez. Léete la introducción de tal libro, el primer capítulo de que sé yo, repasé, después hacemos un speech. Y allá fui y tuve un intercambio con el profesor la primera vez, que terminó un aplauso cerrado de mis compañeros. Obviamente creo que no entendía nada de lo que yo había expuesto, pero siempre ponerse en contra, o la rebeldía de la juventud contra el profesor era algo que era válido para un aplauso. Y después se me hizo forma, se me hizo la sensación de que no podía estar en una audiencia sin decir nada cuando había algo que tenía que ser, había que marcar un contrapunto. Cosa que no se puede hacer, por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando el sacerdote dice alguna barra basada, uno no puede levantar la mano y hablar, pero sí me salía de la homilía, volvía a entrar en la liturgia y lo esperaba el sacerdote a la salida para tener una discusión, a veces terminaba bien, a veces terminaba muy mal, pero siempre sentí esa necesidad. Y lo último también, la parte de la oratoria, pues esto es cuando me preguntan cómo te preparaste para la política. Y yo no me preparé para la política, me fui preparando para la batalla cultural y terminé con un salto de la política que me resultó natural en la parte de la batalla cultural, no en la parte del Congreso y las sesiones y las comisiones y todos esos disparates que hoy vivimos en un mapa legislativo de trogloditas y cavernícolas que hay que lidiar con ellos. Esa es la parte que por ahí no me gusta, pero hay que pasarla. Lo importante de la batalla cultural es la exposición que tengo para hablar y hablar del liberalismo en una radio, en una televisión.
El otro, y con esto cierro, era la parte de la oratoria que una vez también a papá le dije que, por un tema logístico, cuando me tenía que llevar al colegio, que iba a ser el aniversario de la muerte de Alberdi y había un acto. Entonces papá me dijo, pero ¿por qué no pedís hablar dar el discurso? Otra propuesta así de papá. Y yo digo, bueno, entonces fui a preguntar, ¿van a haber discursos? Sí, ¿por qué? ¿Puedo yo dar uno? Sí, como no, era una cosa muy poco común que un alumno se acerque para eso. De manera que armamos el discurso con papá, prácticamente creo que lo armó ellos, yo tenía, no sé si 16 o 17 años, y me lo hice imprimir por la secretaria, y después todavía no tengo el discurso guardado, marcando, para no ser una cosa así muy lineal en los tonos de voz, donde tenía que acentuar ciertas cosas, donde tenía que levantar la vista, ponía un ojito dibujado donde terminaba la frase y levantaba la vista al público, bueno, y me dijo, practicalo mucho, prendé la radio, cosas disruptivas, la televisión y dalo, y repasalo. Bueno, te imaginás con el estrés que significaba también dar eso ante el colegio, porque es cierto que frente al público desconocido es mucho más fácil cuando hay gente que uno conoce. Entonces lo practiqué tanto que casi mi vista recorría las letras, pues ya lo sabía casi de memoria, así que fue bien preparado, pero eso también me preparó, el tema entonces de la oratoria, de escribir, debatir, y esa es la parte que me resultó familiar, siempre con el tema del pensamiento crítico. Y realmente a veces que se tiene la idea, no, los Venegas Lynch no podés no ser liberal. La verdad nunca sentí nada de eso, pero me resultó fácil conectar con las ideas liberales. Imagínense, la biblioteca de mi abuelo, la biblioteca de papá estaba ya rodeado por el bien, digamos. Entonces era muy fácil transitar ese camino, siempre con debates, con papá, casi, pero mucho más de la sofisticación del fine tuning, digamos, de la misma idea. Por eso yo admiro mucho la gente que viene del marxismo, o ahora en Argentina, que viene del kirchnerismo, y como decimos acá, la ve, vio justamente dónde está el error de la cuestión de la planificación central y bueno, los disparates de la cuestión casi soviética del kirchnerismo. Y deja la tradición de abuelos, padres y demás, y dice, ¿por qué no? Mismo caso de Antonio Escotado, Mario Vargas Llosa, Eudosio Rabines, que eran casi ponebombas del marxismo, y se pasaron al liberalismo, que terminan siendo los expositores también más fuertes por estar en los dos lados del mostrador. Quiero agregar dos puntos muy breves. Uno, es un maestro, Paqui, lo felicito por sus palabras, por su reflexión, por su naturalidad, y espero que hable más en público porque tiene mucho jugo sus presentaciones en la forma y en el fondo. Y lo segundo que quiero decir, Joaquín, padre, se refirió a sus pésimos estudios en el colegio, igual que en mi caso, pero quiero subrayar el caso de Berti, que también fue lo mismo. Berti tenía un enorme letrero. Berti tenía un enorme letrero en su cuarto de Mark Twain que decía "Don't let your schooling spoil your education", y se lo tomó muy a pecho. Vivíamos enfrente del Jockey Club en San Isidro, que es un club grande que tiene golf, tenis, squash. Para mí ese es el Disney World. Entonces llegaba del colegio, había que estudiar para la acción al día siguiente, yo me cruzaba con el carro de golf o la raqueta de tenis y después buscaba una excusa para decirle al profesor. Bueno, pero yo recuerdo, bueno, tal vez Berti no, pero recuerdo haber organizado una charla hace muchísimos años, tanto que vos tenías 17 y viniste con tu hermana Marieta, una charla que habló tu padre en un local partidario de la UCD. Fue la primera vez que te conocí. Sí. Y bueno, Joaquín, que habló un poco menos, quería ver cómo, veo que está también incursionando en política, que nos cuente un poco cómo fue ese paso, ¿no? De empresario a... Bueno, no fue buscado ese paso, pero algo parecido a lo que decía Berti, el haber ahora, empiezo ahora con el camino político como candidato a senador nacional.
Nacional por Entre Ríos. Fue un pedido que me hace el Ejecutivo. Y después de pensarlo muchísimo, charlarlo mucho con Eloísa, mi compañera de vida, y hablarlo también con los chicos, hoy te puedo decir, Ana, que estoy muy conforme conmigo mismo de haber aceptado. Yo no estuve involucrado como estuvieron, por supuesto, mi abuelo, papá y Berti, en esa batalla cultural de escribir, de dar conferencias, dar charlas. Lo mío siempre fue metro cuadrado, amigos, desde el colegio, esto que contaba recién, impulsado también por el viejo. Nos estamos acordando recién en el cuarto, cuando yo con 15 años doy un discurso en mi colegio, el Día del Maestro, y hablo sobre Esteban Echeverría. La sugerencia, por supuesto, no fue mía, sino fue de papá. En mi colegio quienes daban ese discurso eran los chicos de 5º año. No sé, que era la primera vez en la historia del San Juan el Precursor que alguien de 15 años dé el discurso. Yo pedí, me dijeron, no, lo que pasa es que para 5º año, bueno, pero me parece que es un honor para el colegio, un chico de 15 años pida esto. Bueno, me peleé ahí con el rector, me dijo, bueno, perfecto. El discurso me lo redactó papá probablemente en un 99%, yo creo que puse el título, pero fue mi primera incursión a poder hablar y poner mi pequeño grano de arena. Y después el resto fue de vuelta, nada académico. Lo mío fue el deporte, los amigos, el estudio, después los negocios, la empresa, pero siempre, por supuesto, con un marcado fuego. La idea de defender la libertad, y esto que dice Berti, que me lo trae a la memoria, esto de nunca tener ningún problema de poder hablar y hablar claro y fuerte. Yo me acuerdo, siendo teenager, no me acuerdo nunca haberme quedado callado en algo que yo creía que era por lo menos mi opinión, ¿no? Con muchísimo respeto, mucho cuidado de las opiniones de los demás, pero diciendo, yo veo esto, y cuando decía yo veo esto, me miraban diciendo, vos estás totalmente loco, y lo hice siempre con mucho convencimiento. De hecho, tengo recuerdo en el colegio, mi último examen, que era Doctrina Social de la Iglesia, en 5º año del colegio, esa fue mi última materia. Estábamos todos en capilla, decimos nosotros, estamos esperando, mientras era un examen oral. Entonces estábamos todos afuera de la clase, iban pasando, y los exámenes duraban 5, 6, máximo 10 minutos por alumno. Los chicos entraban, salían. Paso yo, y empecé con mi profesor. Claro, empezó a desviarse la conversación a temas de derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, sobre todo la propiedad privada fue un tema ahí. El profesor había pasado 20 minutos, me dice, no está listo esto, lo llamó al jefe de estudios, se sentó el jefe de estudios, me seguían interrogando, yo seguía contestando, la materia la sabía perfectamente bien, pero yo le agregaba mi componente liberal y no le gustaba nada, y eso a mí me daba adrenalina y me encantaba mucho más. Llegó el rector, llegó el sacerdote, eran 5 personas que estaban en la mesa, fue un examen de 1 hora y media, y realmente no tuvieron otra que dejarme ir y decir, bueno, está bien, María Lynch, vaya, queda aprobado. Así que esa fue mi última experiencia en el colegio, que lo quiero mucho al colegio por mis amigos. Y lo de la política, Ana, bueno, vino toda mi vida así más de negocios, empresarios, qué sé yo, y bueno, vine por esto, vine por un pedido, y yo me siento tan consubstanciado con las ideas que defiende nuestro presidente, tan consubstanciado con la gestión, a pesar de las enormes restricciones que tiene este gobierno. Estamos viviendo un milagro argentino, y en esa transformación lo veo
a mi padre, que ha sido gran motor intelectual de mucho de lo que estamos viviendo en la Argentina, a mi hermano, que también deja su carrera empresaria y se vuelca a esta maratón titánica de estar sentado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con la rosca, con la cosa más, yo diría lo peor, de la casta política, y él convive y es una luz en el Congreso. Lo que hace Berti es admirable en términos de no solamente la exposición en medios y su batalla cultural incansable, sino el aporte concreto para que se voten las leyes que necesitamos para poder sacar al país a la Argentina y ser un faro en el mundo. Entonces, en todo ese mar de situaciones, yo me veo con el deber moral de tener que ser parte de esta transformación. Nunca me interesó la política, aborrezco los políticos, detesto el Estado y creo que necesitamos meternos adentro para poder hacerlo implosionar. Y realmente siento que corre como por mis venas el hecho de ser parte de este cambio en la política. Así que estoy muy súper conforme conmigo mismo de haber tomado esta decisión, gracias al apoyo de Eloísa, de mis chicos. Maya todavía no sabe mucho si va a votar en blanco o me va a votar, porque dice que no quiere que me meta en la política. Pero bueno, estoy muy conforme con esto y espero estar a la altura de la circunstancia para poder dar esa batalla cultural, por lo menos a un porcentaje de lo que hace Berti. Berti es un gladiador ahí adentro. Yo voy a tratar de hacer algo parecido, pero sí con una convicción firme de que el único camino, como digo yo, no venimos acá a gestionar la decadencia, sino que venimos a liderar una revolución, y esa revolución es liberal. Quiero solamente agregar a un punto que mencionó Joaquín respecto del test al Estado, una anécdota borgiana. El periodista le dice: dígame, Borges, ¿es cierto que usted cree que hay que abolir el Estado? Borges respondió: efectivamente. Pero dígame, esa idea que usted tiene de la abolición del Estado, ¿cuánto tiempo cree que ese ideal puede ejecutarse? Y más o menos, dice Borges, unos 300, 400 años. ¿Y mientras, Borges? Mientras joderse. Muy cortito, odio cerrar, debería haber cerrado papá, pero solamente quiero dejar esta reflexión para hacerle honor a mi abuelo. Hay que pensar que todo empezó en 1942 con una persona con 3 amigos. La potencia que tiene eso para llevar a la Argentina donde está ahora. Y era un empresario que era gerente general, creo que fue 30 o 40 años gerente general de Trapiche, una empresa familiar que se vendió en 1970, en esa década, y era presidente de la industria vitivinícola, y veía lo que eran los embates del Estado sobre la empresa. Entonces esto es un mensaje también para los empresarios, que hay muy pocos empresarios que tengan ese doble sombrero, hacer buenos negocios, pero saber que tienen que dedicarle tiempo o dinero para que no los expropien. Muchas gracias a todos.